hermanos y hermanas. Me siento bien contento de darles la bienvenida a esta segunda lección de este curso de Ministerio de la Predicación, de lo que son los ministerios del templo de la Iglesia Apostólica. Vamos a estar viendo la lección número 2, que es la predicación en la iglesia primitiva. Cómo era la predicación en la iglesia primitiva, nos vamos a estar basando en el capítulo 5, versículo 42 del libro de los Hechos. Vamos a pedirle al Señor que nos use, que nos llene, que nos hable. El capítulo 5, versículo 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Vamos a meternos de lleno a esta lección y vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría y también nos dé entendimiento para poder aplicar cada uno de estos principios de la iglesia primitiva a nuestra predicación actual. Vamos a iniciar entonces con la lección número 2 de nuestro manual del programa de estudios de la Escuela de Ministerios del Templo, Ministerio de Predicación como tal. Estamos en la lección 2. Los que nos están siguiendo con su manual, estamos en la página número 11. La lección número 2, que es la predicación en la iglesia primitiva. Bueno, inicio con la siguiente pregunta. ¿Cómo sería si a tu iglesia este domingo recibiéramos a predicar a alguno de los apóstoles? ¿Qué dirían? ¿Cuál sería su predicación? ¿Cuál sería el mensaje del sermón? ¿Cuáles serían los resultados que tendrían algunos de los apóstoles actualmente en la iglesia a la que asistimos? Bueno, este tipo de predicación y este tipo de resultados deben estar actualmente en cada uno de las iglesias, porque somos la iglesia. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si con nuestro poder o piedad hubiésemos hecho a este hombre andar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vemos aquí, por ejemplo, a Pablo, una de sus predicaciones. La vemos esta foto donde narra a los atenienses. Y el tema del sermón fue al Dios no conocido. Su nombre es Jesucristo. Y entonces quiere decir, esta escena recordamos que había llegado a Atenas, a Grecia, y entonces caminando por cada uno de los rincones de esta ciudad, vio a muchos dioses y aún tenían un nicho que decía el Dios no conocido. Entonces Pablo se levanta en el Areópago y empieza a hablar y les dice, hermanos atenienses, yo vengo a hablarles de un Dios, al Dios no conocido. Wow, tuvo un impacto tremendo. En nuestras vidas actualmente sigue teniendo muchas de sus citas de este versículo. Ahora, por ejemplo, aquí vemos la escena de Pedro. Los apóstoles, los primeros apóstoles, Pedro es el de la primera predicación. En su primera predicación se compungieron de corazón todos los que estaban escuchándolo. Ellos acababan de salir de lo que es el aposento alto. Y entonces hubo 3,000 bautismos. Vemos a Felipe también predicando el evangelio a un hombre etíope que al instante él dijo, ¿qué voy a hacer? Entonces él le dijo, necesitas bautizarse. Entonces aquí hay agua, ¿qué impide? Y entonces hubo un bautismo al instante en la predicación. Vamos a ver entonces cuál era la forma, qué estrategias utilizaba la iglesia primitiva en su predicación. Bueno, la iglesia primitiva es un motivo de inspiración para nosotros, principalmente en la forma en cómo desarrolló el ministerio de la predicación. Vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que ellos predicaban con pasión, estaban apasionados por lo que habían visto, por lo que habían oído, estaban apasionados por Jesús y entonces predicaban con pasión. También lo hacían con un amor entrañable y con un esfuerzo inquebrantable. Horas y horas, muchos de los que los escuchaban, las predicaciones duraban muchas horas y lo hacían con tanta pasión y tanto amor. Y obviamente los resultados de una predicación eficaz no se dejan esperar, pues había conversión, había mucho crecimiento. Vamos a estar basándonos en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 43. Vamos a estar desmenuzando este texto, por así decirlo. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hay que tratar de recordar el sermón que tocó tu corazón y que te llevó a recibir a Cristo. Quiero que lo recuerdes. ¿Solo tú o alguien más fue tocado en ese día? ¿O recuerdas algo que el predicador dijo que te pudo haber movido? Y tienes que mencionar algunos elementos que pueden contener la predicación moderna para llegar al corazón de la gente.
Bueno, el paso número 1, la predicación en la iglesia primitiva, primero estaba lleno del Espíritu Santo. Bueno, aquí les comento acerca de un libro que se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? Del pastor Leonardo Ravenhill. Este es un libro que ha tocado nuestro corazón. El Señor nos ha llamado, es un llamado profético de Dios acerca de que necesitamos una iglesia actual que esté llena del poder del Espíritu Santo, y habla de las áreas de oportunidad de cada iglesia que necesitan ser pues verdaderamente suplidas, porque actualmente estamos viendo una predicación en muchas iglesias que le hace falta eso, estar lleno del poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Si algo caracterizó la predicación apostólica, fue el poder de Dios en ella, en la palabra y en aquellos que estaban predicándola. Entonces necesitamos estar llenos del poder del Espíritu Santo como los apóstoles lo estaban. Vemos, por ejemplo, los resultados, lo vuelvo a mencionar. Aquí está Pedro en su primer sermón, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y le está diciendo todos los judíos que estaban aturdidos porque escuchaban a los apóstoles hablar en otras lenguas, creyendo que estaban borrachos. Pedro se pone en pie y les dice: ellos no están borrachos, no están llenos de mostos, es el Espíritu Santo, porque el profeta Joel lo había declarado: en los posteros días derramaría de mi espíritu, y esto es lo que hizo el Señor. Y entonces, cuando empezó a hablarle que fueron ellos quienes habían crucificado al maestro, ellos, compungidos de corazón, le dijeron: ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. ¿Cuál fue el resultado? 3,000 bautismos ese día. Primer sermón. Segundo sermón, 5,000 bautismos. Bueno, el paso 2, la predicación en la iglesia primitiva era estratégica. Lo veíamos ahorita. Primero en el capítulo 5, versículo 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas. Aunque el Espíritu Santo es quien nos dirige, no significa que le vamos a dejar la espontaneidad de todo. Es decir, hay que buscar una estrategia para la predicación, sea de más alcance. Hay que tener una estrategia como tal cuando vamos a predicar. ¿Quién va a ser específicamente los invitados? ¿Quiénes van a ser? Si es una iglesia madura o es una iglesia que actualmente tiene áreas de oportunidad, o si es nuevos conversos, o si es gente que nunca ha escuchado el plan de salvación. Tenemos que tener una estrategia. Implica un programa, implica acuerdos, implica horarios, implica lugares. Ahora, algo importante, nuestra predicación tendrá más alcance cuando la organicemos con anticipación. Es necesario que cada uno de nosotros, cuando vayamos a preparar el sermón, que vayamos a preparar un mensaje, lo preparamos pensando en las necesidades de la gente, dejando que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Ahora, ¿qué opina usted sobre las predicaciones improvisadas? A mí me ha tocado, y uno los puede descubrir rápidamente cuando alguien está verdaderamente improvisado. Ahora, ¿se notará si alguien no prepara su sermón con tiempo? Claro que se nota. En ocasiones me ha tocado en las que no preparan un mensaje y bajo la inspiración del Espíritu Santo, entonces empiezan a tener revelación y un llamado a la gente de una manera especial. Pero nuestra predicación tendrá más alcance cuando lo organicemos con tiempo, porque ese mismo mover del Espíritu Santo lo podemos tener en casa cuando estemos preparando el sermón, cuando estemos desarrollando el estudio. Ahí te podemos tener ese mover, y las ideas del cielo pueden empezar a fluir a través de nosotros y estar listos para el mensaje, tener una dirección. Asimismo, podemos realizar lo que son predicaciones que tengan una serie. Sí, que la gente quiera seguir escuchando la palabra de Dios. La semana pasada hablamos de esto, y es la serie sobre, no sé, el perdón, sobre el amor, sobre la familia, sobre la Biblia, etcétera. Entonces es importante que que nos organicemos con anticipación. Ahora el paso 3. La predicación de la iglesia primitiva era cristocéntrica, es decir, estaba basado en Cristo. El centro de la predicación primitiva era Jesucristo.
Es decir, la razón, el motivo, el objeto era dar a conocer al mundo a nuestro Señor Jesucristo, porque Hechos capítulo 5, versículo 42 dice que no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Dos cosas importantes. La primera, enseñaban acerca de Él. ¿Qué es enseñar? Es decirle lo que hizo, es decirle quién es Él, es contarle las maravillas que Él les hizo. Y después, predicar significa publicar. ¿Sí? Publicar las buenas nuevas de Él, hacerlas, darlas a conocer, ya habíamos visto en la lección número 1, y todo tenía que ver con Jesucristo, la resurrección. Algo importante que a mí me llama la atención es que ellos estaban escribiendo la Biblia, los apóstoles, entonces daban a conocer a través de la Tanaj, a través de los libros del Antiguo Testamento completos, que era la Torá más los escritos. Entonces daban a conocer a Jesucristo, pero lo daban a conocer de una forma actual, de lo que ha hecho actualmente. Ahora, hay que reflexionar sobre los últimos sermones que has escuchado y observa si cumplen con lo que hemos visto en esta lección. Y en conclusión, la predicación de la iglesia primitiva es evidente que la presencia de Dios estaba ahí. También tenía una estrategia para hacer que la palabra de Dios tocara los corazones. Y ahora quisiera tocar el punto acerca de esto. Primero, ¿cómo podemos hacer que nuestra predicación, la presencia de Dios, esté evidentemente ahí? Obviamente tenemos que morir a nosotros mismos. Primero, para morir a nosotros mismos tenemos que pedirle al Señor, primero que nos use, que nos perdone, que nos dé de su unción, que nos dé de su Espíritu Santo. Hay que utilizar las herramientas que Él nos dejó. Un predicador tiene que ayunar, tiene que orar, tiene que prepararse, tiene que leer, tiene que vivir una vida consagrada a Dios, tiene que estudiar profundamente. Tercero, también tiene que conocer las necesidades de la gente, ver cuál es el grupo al cual está predicando. ¿Por qué? Porque cuando uno se acerca a las necesidades puede suplir a través de las escrituras esas necesidades, la carencia de la gente, simplemente para no servir el mismo plato una y otra vez, sino que la presencia de Dios esté con nosotros. Segundo, hay que tener una estrategia. Una estrategia para hacer que la palabra de Dios toque los corazones. ¿Por qué? Porque si siempre estamos predicando acerca del mismo tema y del mismo pasaje bíblico, de los mismos textos, eso simplemente nos estamos olvidando de una estrategia. Y entonces tenemos que partir desde las escrituras con un conocimiento integral para con un propósito que es dar a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, que sea cristocéntrico específicamente. Le damos gracias a Dios porque nos permitió concluir ya esta segunda lección. Le pedimos al Señor, ¿qué les parece si oramos? Le pedimos al Señor que nos permita ahora aplicar cada día este tipo de predicación de la iglesia primitiva, que no se saben de predicar y de enseñar a Jesucristo. Es necesario que nos metamos a conocer a Jesucristo más, conocer a Dios que nos creó, conocerlo. Y experimentar su gloria y poder compartir de primera mano lo que Dios ha hecho con nosotros, de modo que se vea una transformación en nuestra comunidad, de modo que se vea una transformación en nuestra familia, así como lo vieron los discípulos. Yo le pido en el nombre de Jesucristo que usted adopte esta pasión por comenzar a predicar como la iglesia primitiva, como los apóstoles. Por eso nos denominamos iglesia apostólica. Oramos. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque me permites compartir, Señor, esta lección. Te pido, Señor, tú seas quien ponga esa pasión en nosotros de predicar, de enseñar lo que es Jesucristo todos los días de nuestras vidas en el templo y por las casas. En el nombre precioso de Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos.